Durante años, es posible que hayas escuchado que no diezmar traerá maldiciones financieras, mientras que dar el 10% de tus ingresos garantiza bendiciones. Pero ¿qué pasa si esa creencia no es completamente bíblica? ¿Qué pasa si Dios en realidad no exige un porcentaje fijo a sus seguidores? Hoy, vamos a descubrir la verdad sobre el diezmo, lo que dice realmente la Biblia y cómo se aplica a los cristianos de hoy. Este tema es crucial porque muchas iglesias enseñan que el diezmo es un requisito obligatorio, pero ¿es eso realmente lo que Dios quería? ¿Estamos dando por amor y gratitud o simplemente por miedo y obligación? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que aprendas hoy podría cambiar por completo la forma en que ves la donación financiera en tu camino de fe. Cuando terminemos, tendrás una comprensión bíblica clara de si todavía se requiere o no el diezmo, y de lo que Jesús y los apóstoles realmente enseñaron sobre la ofrenda. También aprenderás a aplicar estos principios en tu propia vida para experimentar la verdadera libertad financiera en Cristo, sin culpa, manipulación ni falsas promesas. Si este tema te interesa, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las enseñanzas futuras. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el diezmo es una obligación o una elección? Deja un comentario a continuación y hablemos sobre ello. Ahora, profundicemos en la historia real, el fundamento bíblico y los conceptos erróneos modernos sobre el diezmo. El diezmo no es exclusivo del cristianismo o el judaísmo. Mucho antes de Moisés, las civilizaciones antiguas practicaban la donación de una parte de sus ingresos o cosechas a instituciones religiosas, gobernantes o templos. En Egipto, Mesopotamia y Canaán, la gente ofrecía sus primicias o un porcentaje de su riqueza para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad. Esto se consideraba una transacción divina. Si se daba a los dioses, ellos bendecirían la tierra, les brindarían protección y garantizarían buenas cosechas. La idea de las contribuciones obligatorias existía mucho antes de que formara parte de la ley bíblica. Los reyes y sacerdotes de estas sociedades antiguas exigían ofrendas como forma de mantener el control y sostener su gobierno. La gente, a su vez, creía que no dar traería desgracias, maldiciones o castigo divino. Este sistema de creencias estaba profundamente arraigado en el miedo, más que en una relación personal y voluntaria con un poder superior. Cuando leemos Génesis 14, 18, 20, vemos la primera mención bíblica del diezmo. Después de ganar una batalla, Abraham se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En un acto de gratitud, Abraham da la 10ª parte de su botín, pero lo que es crucial notar aquí es que este fue un acto voluntario. No había ninguna ley que lo obligara a hacerlo. Era una expresión de agradecimiento, no una obligación. Más adelante, en Génesis 28, 22, Jacob hace un voto a Dios, diciendo que si él lo protege y lo bendice, le dará la 10ª parte de todo lo que reciba. Nuevamente, este es un compromiso personal, no un mandato divino. Jacob no está pagando un impuesto espiritual, sino que está eligiendo honrar a Dios a su manera. Estos primeros ejemplos muestran que antes de la ley mosaica, el diezmo nunca fue ordenado por Dios como un requisito universal. En cambio, era algo que la gente elegía hacer por fe y gratitud. Entonces, ¿por qué el diezmo se convirtió en una ley en Israel? La respuesta está en la estructura de la sociedad israelita y en cómo Dios la diseñó para que funcionara. Es esencial comprender este fundamento histórico, ya que muchas iglesias de hoy presentan el diezmo como si siempre hubiera sido un mandato estricto desde el principio de los tiempos. Pero, como vemos en la Biblia, los primeros ejemplos de donaciones siempre fueron voluntarios, personales y motivados por la fe, no por la ley. Entonces, ¿cómo llegó a ser el diezmo un requisito legal en Israel? Cuando Dios estableció la nación de Israel, les dio un conjunto de leyes para gobernar su sociedad, incluidas leyes religiosas, civiles y morales. Entre ellas, el diezmo se convirtió en una práctica formal, no como una transacción espiritual para bendiciones personales, sino como un sistema de provisión para los levitas, el templo
y los necesitados. A diferencia de las ofrendas voluntarias de Abraham y Jacob, el diezmo bajo la ley mosaica era obligatorio para todos los israelitas. El primer diezmo, y el más conocido, fue el diezmo levítico. Números 18, 21, 24. Los levitas eran la tribu sacerdotal elegida por Dios para servir en el templo y realizar deberes religiosos. A diferencia de otras tribus, no se les dio tierra para cultivar, y por lo tanto, no tenían una forma natural de proveer para sí mismos. Para apoyarlos, Dios ordenó que los israelitas dieran el 10% de su producción agrícola para sostener a los levitas y asegurar que el culto en el templo continuara. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que los israelitas debían dar más de un diezmo. El segundo diezmo, conocido como el diezmo festivo, Deuteronomio 14, 22, 27, requería que los israelitas apartaran otro 10% de sus productos para usarlos durante las fiestas y celebraciones religiosas en Jerusalén. Este era un tiempo de adoración, alegría y gratitud a Dios, donde la gente se reunía y celebraba junta su provisión. Además, había un tercer diezmo que se entregaba cada 3 años, conocido como el diezmo para los pobres, Deuteronomio 14, 28, 29. Este diezmo estaba específicamente diseñado para ayudar a las viudas, los huérfanos y los extranjeros, es decir, a aquellos que no tenían medios de apoyo financiero. Cada 3 años, los israelitas apartaban otro 10% de sus productos y lo distribuían entre los necesitados. Esto garantizaba que nadie en la comunidad quedara desamparado. Cuando sumamos todos estos diezmos, el porcentaje total que daba un israelita no era solo el 10%, sino que se acercaba al 23,3% anual. Esta es una diferencia importante con la enseñanza moderna, que insiste en un 10% fijo para los cristianos de hoy. A diferencia de la práctica actual, estos diezmos no se entregaban a un pastor o líder de la iglesia en particular, sino que se utilizaban para el sostenimiento del templo, las festividades religiosas nacionales y el bienestar social. Otro punto crucial que hay que entender es que el diezmo nunca se trató de dinero. Siempre se basó en los productos agrícolas, grano, vino, aceite y ganado, porque la economía de Israel era agraria. Si alguien vivía demasiado lejos del templo para transportar su diezmo, podía convertirlo en dinero, pero aún así, estaba obligado a utilizar ese dinero para comprar alimentos para las fiestas religiosas. Deuteronomio 14, 25, 26. Esto demuestra que el diezmo bíblico nunca fue un pago en efectivo a los líderes religiosos. En la actualidad, muchas iglesias malinterpretan estas leyes del Antiguo Testamento y las aplican de manera selectiva. Enseñan que el diezmo del 10% todavía se aplica, pero ignoran otras partes de la ley mosaica, como las normas del sábado, las restricciones alimentarias y los sacrificios de animales. La pregunta es, si Cristo cumplió la ley, ¿los cristianos todavía están obligados a seguir el diezmo del Antiguo Testamento? Uno de los mayores argumentos que utilizan las iglesias hoy en día es que Jesús mismo respaldó el diezmo, citando Mateo 23, 23, donde reprende a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin descuidar aquello. Muchos usan este versículo para argumentar que Jesús aprobó el diezmo para los creyentes del Nuevo Testamento. Pero si lo examinamos con cuidado, Jesús estaba hablando a los judíos que todavía estaban bajo la ley mosaica, no a su futura iglesia. Se estaba dirigiendo a los fariseos, que eran conocidos por su enfoque legalista de la religión. Diezmaban obsesivamente hasta las hierbas más pequeñas, pero no practicaban la justicia, la misericordia y la fe. La declaración de Jesús no es un mandato para que todos los creyentes diezmen. En cambio, estaba exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos. Eran meticulosos con los rituales externos, pero carecían de amor y fe genuinos. Esto coincide con la enseñanza más amplia de Jesús de que Dios desea un corazón transformado, no obligaciones religiosas vacías. Si Jesús hubiera querido que sus seguidores siguieran diezmando, esperaríamos ver que esto se enfatizara en sus enseñanzas a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Pero,
Sorprendentemente, después de este momento, Jesús nunca más menciona el diezmo. En cambio, enseña repetidamente la generosidad, la compasión y la donación voluntaria. Un ejemplo clave es Lucas 21:1-4, donde Jesús elogia a una viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas como ofrenda en el templo. Mientras que las personas ricas dieron grandes sumas, Jesús declaró que la viuda había dado más que todos ellos porque dio por fe, no por abundancia. Esta es una lección poderosa de que en el Nuevo Testamento, Dios valora el corazón detrás de la donación, no el porcentaje. Además, en Mateo 6:19-21, Jesús advierte contra el hecho de centrarse en los tesoros terrenales, diciendo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones minan y hurtan. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el diezmo fuera un requisito para todos los creyentes, veríamos instrucciones claras en las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, que establecen la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, Pablo nunca ordena a los cristianos que diezmen. En cambio, enfatiza la donación alegre y voluntaria, según 2 Corintios 9:7. Esto plantea una pregunta importante. Si Jesús no ordenó el diezmo para sus seguidores, ¿por qué tantas iglesias lo imponen hoy en día? La respuesta se encuentra en la historia de la Iglesia y en la influencia de las prácticas medievales. Si Jesús y los apóstoles nunca ordenaron a los cristianos que diezmaran, ¿cómo hizo la Iglesia moderna para convertirlo en una práctica esencial? Para entenderlo, debemos examinar la historia de la Iglesia y el papel de las instituciones religiosas en la imposición de contribuciones financieras. Después de la resurrección de Jesús, la Iglesia primitiva no practicaba el diezmo como un requisito legal. En cambio, los creyentes se apoyaban unos a otros voluntariamente. Hechos 2:44-45. Describe cómo los cristianos vendían sus posesiones y las compartían según sus necesidades, no por un porcentaje obligatorio, sino por amor y generosidad. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía un sistema fijo de diezmos. En cambio, el apoyo financiero a las iglesias y a los líderes se obtenía mediante ofrendas voluntarias. Sin embargo, a medida que el cristianismo se difundía y se institucionalizaba, los líderes buscaron una forma estructurada de financiar las operaciones de las iglesias, construir catedrales y apoyar al clero. En el siglo VIII, Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtió el diezmo en un impuesto obligatorio. Bajo su gobierno, todos los ciudadanos debían donar el 10% de sus ingresos a la iglesia, no como un acto de culto, sino como una obligación impuesta por el gobierno. Esto marcó un cambio importante desde la generosidad bíblica hacia un sistema financiero impuesto por el Estado. Durante la Edad Media, el diezmo se convirtió en una institución económica. La Iglesia Católica lo impuso como un impuesto legal, y el incumplimiento a menudo resultaba en la excomunión o el castigo. Los campesinos, que ya estaban en dificultades, debían pagar una 10ª parte de sus cosechas, ganado y ganancias, lo que condujo a una opresión financiera generalizada. Este desarrollo histórico muestra que las prácticas modernas del diezmo estuvieron más influenciadas por las políticas medievales que por las enseñanzas del Nuevo Testamento. La imposición del diezmo como contribución obligatoria de la Iglesia tiene sus raíces en un sistema que fue diseñado para controlar las finanzas y sostener las jerarquías de la Iglesia, en lugar de fomentar la generosidad personal. Si el diezmo, tal como lo conocemos hoy, no era parte de la Iglesia primitiva, entonces, ¿cómo enseñaron los apóstoles la donación financiera? Cuando examinamos las enseñanzas de Pablo, no hay un solo versículo en el que ordene a los cristianos diezmar. En cambio, Pablo habla extensamente sobre dar voluntariamente, con alegría, y según la capacidad de cada uno. Uno de los pasajes más poderosos es 2 Corintios 9:7, donde Pablo escribe: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre».
Este versículo es crucial porque contradice directamente la idea de que el diezmo es un requisito fijo. En lugar de fijar un porcentaje, Pablo enfatiza la toma de decisiones personales y la generosidad gozosa. En 1 Corintios 16:1-2, Pablo da otra instrucción acerca de dar. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar una suma de dinero conforme a sus ingresos. Observe cómo Pablo no dice, den el 10% de sus ingresos. En cambio, enseña que la donación debe ser proporcional a la situación financiera de cada uno. Este principio se alinea con el deseo de Dios de justicia. Los que tienen más pueden dar más, mientras que los que tienen menos no tienen cargas. Pablo también enfatiza la importancia de ayudar a los pobres y apoyar a los misioneros, en lugar de simplemente financiar una institución eclesiástica. En Romanos 15:26, menciona cómo los creyentes de Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda especial para los pobres de Jerusalén. Esto demuestra que la donación cristiana se basaba en las necesidades, no en las obligaciones religiosas. Otro ejemplo importante es Hechos 11:29, donde los discípulos respondieron a una hambruna. Los discípulos, cada uno conforme a su capacidad, decidieron ayudar a los hermanos que vivían en Judea. Nuevamente, no hay una cantidad fija, solo la voluntad de dar según la propia capacidad. Si Pablo, el mayor maestro de la doctrina de la iglesia, nunca ordenó el diezmo, entonces, ¿por qué tantas iglesias hoy lo tratan como una ley bíblica? En la actualidad, muchas iglesias imponen el diezmo utilizando versículos bíblicos específicos que, cuando se sacan de contexto, parecen apoyar la idea de que los cristianos aún deben dar el 10%. Sin embargo, cuando examinamos estos pasajes con atención, vemos que no enseñan lo que afirman muchos pastores. Uno de los pasajes bíblicos que se suele utilizar incorrectamente es Malaquías 3:10, que dice, «Traed íntegramente el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abriré las compuertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo se usa a menudo para convencer a los cristianos de que si no diezman, están robando a Dios y no recibirán bendiciones. Sin embargo, este pasaje fue escrito específicamente para Israel bajo el antiguo pacto. El alfolí no era un plato de ofrendas de la iglesia, sino un lugar donde se guardaba comida para sustentar a los sacerdotes y a los necesitados. Otro versículo que se cita con frecuencia es Mateo 23:23, donde Jesús reprende a los fariseos por ser estrictos con el diezmo y descuidar la justicia, la misericordia y la fe. Pero, como analizamos antes, Jesús se estaba dirigiendo a los líderes judíos que todavía estaban bajo la ley mosaica, no a los creyentes del Nuevo Testamento. Algunos pastores también hacen referencia a Hebreos 7:8, que dice, «En el primer caso, el diezmo lo recogen los que mueren, pero en el otro caso, el que se declara vivo». Este pasaje se refiere a Melquisedec recibiendo un diezmo de Abraham en Génesis 14. Pero una vez más, este evento ocurrió antes de que el diezmo se convirtiera en parte de la ley. Y fue un acto voluntario de gratitud, no un requisito. Estos versículos se han utilizado para manipular a los creyentes y hacerles creer que si no diezman, están desobedeciendo a Dios o serán maldecidos. Sin embargo, cuando analizamos el Nuevo Testamento en su conjunto, no hay ninguna instrucción para que los cristianos sigan diezmando como ley. Entonces, si el diezmo no es obligatorio, ¿cómo deberían los cristianos abordar el tema de las donaciones? En lugar de imponer un diezmo legalista, la Biblia enseña un modelo de generosidad basado en la fe, el amor y la convicción personal. El enfoque no está en un porcentaje fijo, sino en dar libremente y con sacrificio. Una de las enseñanzas más claras sobre esto viene de 2 Corintios 8:12, donde Pablo escribe, «Porque si hay voluntad, la dádiva es acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene». Esto significa que Dios valora más nuestro corazón al dar que la cantidad. No hay un mandato de dar el 10%, el 20% o una cifra específica. Más bien, la donación debe basarse en nuestra capacidad y voluntad. En Hechos 2, 44-45,
La iglesia primitiva demostró generosidad al compartir todo lo que tenía para garantizar que nadie pasara necesidad. Pero observemos que esto no era una ley, sino una respuesta al amor y a la comunidad. Pablo enfatiza además en Gálatas 6:2 que los cristianos deben sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto significa que la donación debe estar motivada por ayudar a los demás, no por cumplir una obligación religiosa. Otro principio clave es la administración. En Lucas 16:10, Jesús enseña: a quien se puede confiar en lo muy poco, también se le puede confiar en lo mucho. Esto demuestra que a Dios le importa cómo administramos nuestras finanzas en general, no solo cuánto damos a una iglesia. Un corazón generoso se extiende más allá del diezmo. Implica ayudar a los pobres, apoyar misiones y cuidar de los necesitados. Cuando consideramos las donaciones a través de la gracia en lugar de la ley, experimentamos la verdadera libertad financiera. Pero, ¿por qué muchas iglesias siguen insistiendo en el diezmo obligatorio? A pesar de las claras enseñanzas del Nuevo Testamento, muchas iglesias aún imponen el diezmo como requisito. ¿Pero por qué? La respuesta suele estar en la dependencia financiera y las operaciones de la iglesia. Para muchas iglesias, los diezmos son la principal fuente de ingresos. Los edificios, los salarios del personal, los servicios públicos y los programas requieren financiación, y el diezmo proporciona un flujo de ingresos constante. Algunos pastores, en lugar de confiar en las donaciones voluntarias, utilizan el miedo y la manipulación para asegurarse de que el dinero siga llegando. Algunos líderes religiosos también se adhieren al Evangelio de la Prosperidad, que enseña que dar más dinero dará como resultado mayores bendiciones financieras. Esto es completamente antibíblico, ya que Jesús nunca prometió riqueza financiera a cambio de ofrendas. En cambio, enfatizó que se deben almacenar tesoros en el cielo, no en la tierra. Mateo 6:19-20. Lamentablemente, muchos creyentes se han visto presionados a dar más de lo que pueden y a veces a endeudarse solo para cumplir con el requisito del diezmo. Esto no es lo que Dios quería. Dar nunca debería traer dificultades económicas. El modelo del Nuevo Testamento se basa en confiar en Dios, no en presionar a los creyentes para que asuman cargas financieras. Pero si dar ya no es un requisito legal, ¿significa eso que los cristianos deberían dejar de dar por completo? Muchos cristianos tienen problemas para decidir cuánto deben dar y cuánto deben ahorrar o invertir para su futuro. Algunos creen que dar grandes cantidades los hará más espirituales, mientras que otros temen que no dar lo suficiente les traerá un castigo divino. Pero la Biblia enseña que hay que equilibrar la generosidad y la responsabilidad financiera. Uno de los principios clave de las Escrituras es la administración financiera sabia. Proverbios 21:20 dice: los sabios guardan manjares selectos y aceite de oliva, pero los necios los engullen en exceso. Este versículo destaca la importancia de ahorrar y prepararse para el futuro. Si bien la generosidad es una virtud bíblica, Dios no espera que descuidemos nuestras obligaciones financieras, ni que nos pongamos en la pobreza con el pretexto de dar. En 1 Timoteo 5:8, Pablo deja en claro que proveer para la propia familia es una prioridad dada por Dios, porque el que no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto significa que, si bien dar es importante, primero debemos asegurarnos de que se satisfagan las necesidades básicas de nuestra familia. Si dar el diezmo causa tensión financiera, no se hace por fe, sino por temor o por obligación. Jesús también enseñó acerca de la administración financiera sabia. En Lucas 14:28 él pregunta: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Esto nos enseña que antes de hacer cualquier compromiso financiero, incluso de dar, debemos evaluar nuestra propia situación financiera. Los cristianos deben dar con alegría, pero también con responsabilidad. La generosidad no se trata de un porcentaje fijo, sino de un corazón que desea bendecir a los demás y al mismo tiempo ser un administrador sabio. Entonces, ¿cómo pueden los creyentes desarrollar una mentalidad financiera saludable y al mismo tiempo honrar a Dios con su riqueza? Entender que la donación debe ser voluntaria,
no significa que los cristianos deban dejar de apoyar a las iglesias y ministerios. Significa que la donación debe hacerse con sabiduría y con una mentalidad del reino. A continuación, se presentan pasos prácticos para lograr la libertad financiera bíblica sin dejar de ser generosos. En primer lugar, crea un presupuesto. Muchos creyentes tienen problemas económicos porque no llevan un registro de sus ingresos y gastos. Proverbios 27:23 dice: «Sé prudente en cuanto al estado de tus ovejas y cuida de tus rebaños». Este versículo, aunque se refiere al ganado, se aplica a las finanzas personales. Conoce lo que tienes y adminístralo bien. En segundo lugar, sal de las deudas. Proverbios 22:7 advierte: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta». La deuda es uno de los mayores obstáculos para la paz financiera y puede hacer que dar se sienta como una carga. Si tiene deudas, priorice el pago de las mismas antes de comprometerse a hacer grandes donaciones. En tercer lugar, hay que ahorrar para el futuro. Proverbios 6:6-8 habla de cómo las hormigas almacenan comida para el invierno. De la misma manera, los cristianos deben reservar dinero para emergencias, jubilación y necesidades futuras. En cuarto lugar, dé estratégicamente. En lugar de dar a ciegas el 10% por obligación, ore y pregúntele a Dios dónde puede su dinero tener el mayor impacto en el reino. Por último, confíe en la provisión de Dios. Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». La libertad financiera no significa que dejemos de dar, sino que demos con sabiduría y alegría. Pero ¿qué pasa con aquellos que se sienten culpables por no diezmar? Muchas iglesias usan la culpa y el miedo para presionar a los creyentes a diezmar, enseñando que no dar traerá maldiciones o dificultades económicas. Pero, ¿es esto bíblico? La idea de que Dios castiga a quienes no diezman suele basarse en Malaquías 3:8-10, que dice que quienes no diezman le roban a Dios. Sin embargo, como hemos comentado, este pasaje estaba dirigido a Israel bajo el antiguo pacto. No se aplica a los cristianos de hoy. Romanos 8:1 nos recuerda: «Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús». Si estamos en Cristo, no somos maldecidos por no diezmar. Vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Muchos pastores también dicen: «Si quieres ser bendecido, debes diezmar». Pero Jesús enseñó que las bendiciones de Dios no están a la venta. En Hechos 8:20, Pedro reprendió a un hombre que intentó comprar el poder de Dios, diciendo: «Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías comprar el don de Dios con dinero». Las bendiciones vienen de la gracia de Dios, no de transacciones financieras. El dar debe hacerse por amor, no por culpa. Si te han presionado a diezmar por miedo, debes saber que Dios no actúa de esa manera. La verdadera generosidad implica libertad y alegría. Ahora que sabemos que el diezmo no es una ley para los cristianos, ¿cómo debemos abordar la cuestión de las donaciones? La Biblia ofrece pautas para la generosidad guiada por el Espíritu. En primer lugar, hay que dar por amor, no por obligación. 2 Corintios 9:7 dice: «Cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». En segundo lugar, da según tus posibilidades. En Marcos 12:41-44, Jesús elogió a una viuda pobre que dio 2 moneditas, no por la cantidad, sino porque dio con sacrificio y de corazón. En tercer lugar, priorizar la ayuda a los necesitados. Santiago 1:27 dice: «La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones». En lugar de simplemente financiar edificios de iglesias, los creyentes deberían apoyar misiones, ayudar a los pobres y asistir a quienes luchan. Por último, busque la guía de Dios. Ore y pregúntele dónde su donación puede tener el mayor impacto. Cuando damos con el corazón correcto, experimentamos alegría y paz en nuestras finanzas. Mucha gente asocia la prosperidad con la riqueza económica. Sin embargo, la Biblia define la prosperidad de otra manera. La verdadera prosperidad no tiene que ver con el dinero, sino con vivir una vida con propósito, alegría y plenitud espiritual. En Mateo 6:33, Jesús dijo:
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prosperidad tiene que ver con la presencia de Dios, no con la riqueza material. En Filipenses 4:12, Pablo escribe: He aprendido a contentarme en cualquier situación, ya sea que esté saciado o tenga hambre, ya sea que tenga abundancia o que pase necesidad. La prosperidad bíblica significa tener paz y contentamiento, sabiendo que Dios proveerá. Si buscamos el dinero en lugar de a Dios, nunca estaremos satisfechos. Pero si buscamos a Dios, Él se ocupará de nuestras necesidades. Después de analizar las verdades históricas, bíblicas y prácticas sobre el diezmo, es hora de aplicar estos principios a nuestra vida diaria. El objetivo no es rechazar la generosidad, sino aceptar la donación bíblica de la manera en que Dios lo quiso, libre de culpa, legalismo o manipulación. En primer lugar, comprenda que su ofrenda es entre usted y Dios. A diferencia de la ley del Antiguo Testamento que exigía un porcentaje fijo, el modelo del Nuevo Testamento se basa en la convicción y la fe personales. Esto significa que usted es libre de dar tanto o tan poco como decida, siempre que sea de corazón sincero. En segundo lugar, priorice las donaciones a causas significativas. Muchas iglesias se concentran en recolectar diezmos para mantener grandes edificios, salarios y programas, pero descuidan las verdaderas necesidades de la comunidad. La Biblia enseña que nuestras donaciones deben estar dirigidas a ayudar a los pobres, apoyar misiones y difundir el Evangelio. En tercer lugar, sea un administrador sabio de sus finanzas. Si bien dar es importante, la Biblia también nos manda a ser responsables con nuestro dinero. Esto significa que debemos saldar nuestras deudas, ahorrar para el futuro y administrar bien nuestros recursos. Un creyente que goza de buena salud financiera puede ser más generoso sin temor ni cargas. En cuarto lugar, busque la guía de Dios en sus decisiones financieras. En lugar de seguir tradiciones humanas sobre el diezmo, dedique tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios para determinar cómo lo está guiando Él a dar. Dios puede llamar a algunos a dar el 10%, el 20% o incluso más, mientras que otros pueden necesitar concentrarse en proveer para su familia primero. La clave es dar con fe, no con miedo. En quinto lugar, rechaza las enseñanzas basadas en el miedo. Muchas iglesias usan Malaquías 3:10 para infundir miedo en los creyentes, afirmando que no diezmar trae maldiciones y problemas económicos. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, sino bajo la gracia. Si alguien te dice que sufrirás si no diezmas, recuerda Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sexto, adopte un estilo de vida de generosidad. Dar no se trata solo de dinero, incluye su tiempo, habilidades y recursos. Si no puede dar económicamente, considere la posibilidad de servir a los demás, hacer voluntariado o usar sus dones para bendecir a los necesitados. Dios valora el corazón que hay detrás de la donación, no solo la cantidad. Por último, enseñe a los demás la verdad sobre la ofrenda bíblica. Muchos cristianos todavía viven bajo la carga del diezmo legalista, creyendo que Dios está enojado con ellos si no dan el 10%. Comparta este mensaje con otros y ayude a romper el ciclo de la ofrenda basada en la culpa. Regresemos al modelo bíblico de la generosidad alegre guiada por el Espíritu. Hemos descubierto la verdad sobre el diezmo, cómo empezó, cómo se practicaba en el Antiguo Testamento, qué enseñaron Jesús y los apóstoles, y cómo se ha utilizado incorrectamente en las iglesias modernas. La conclusión es clara. El diezmo era parte de la ley mosaica, y como creyentes bajo el nuevo pacto, ya no estamos obligados a hacerlo. En cambio, estamos llamados a dar libremente, con alegría y guiados por el Espíritu Santo. Si alguna vez has sentido culpa, presión o miedo a la hora de dar, quiero recordarte esto. Dios no mide tu fe con un porcentaje. Él mira tu corazón. Quiere que tu generosidad fluya del amor, no de la obligación. Ya sea que des el 10%, más o menos, lo que importa es que provenga de un lugar de alegría y fe, no de miedo o manipulación. Ahora, permíteme desafiarte. Reconsidera tu forma de abordar la donación. En lugar de seguir una regla hecha por el hombre, pregúntate,
¿Cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para generar un impacto? Eso podría significar apoyar una misión, ayudar a una familia en dificultades o invertir en difundir el Evangelio de una manera que realmente cambie vidas. Si este mensaje te ha parecido interesante, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que pueda estar atrapado en la culpa al dar. Y si quieres seguir creciendo en la verdad bíblica y la libertad financiera, suscríbete al canal y sigue a Jesús. De esa manera, no te perderás futuras enseñanzas que te ayudarán a caminar en fe, sabiduría y gracia. Soy Oliver, y mi pasión es ayudar a las personas a liberarse de los conceptos religiosos erróneos y vivir plenamente en la verdad de la palabra de Dios. Agradezco que hayas pasado este tiempo conmigo hoy, y oro para que esta enseñanza te haya dado claridad, paz y un renovado sentido de libertad en tu fe. No estás solo en este viaje. Dios te ama y te guía en cada paso del camino. Sigue buscándolo, sigue creciendo, y nos vemos en el próximo video. Que te bendiga, y cuídate.